Buenos días, chicos. Continuamos con cavidad bucal. Vamos a hablar de las glándulas salivales, la producción de la saliva y la importancia de la saliva en la digestión química y en la deglución también. Si bien hay glándulas salivales menores, como vimos en la lengua, en el paladar duro, en las mejillas, en el piso de la lengua hay un montón de glándulas que se conocen como glándulas bucales, eh, que producen unas secreciones mucosas, no tienen enzima, pero ayudan a lubricar la cavidad bucal. Acá tenemos estas glándulas que se conocen como extrínsecas, y que están ubicadas en diferentes partes, o sea, no forman parte de la mucosa bucal, sino que son glándulas mayores. Son dos glándulas parótidas que están ubicadas por delante del pabellón auricular, delante del conducto auditivo externo, y se apoyan sobre este músculo, que es el músculo macetero, que tiene un papel importante en la masticación. Estas glándulas, que se llaman parótidas, tienen un conducto que se llama conducto parotidio o de Stenón, y que pasa por debajo de la piel, se apoya sobre el músculo macetero, pero atraviesa, después perfora el músculo bucinador y se abre a la altura del segundo molar superior. Estas glándulas son las glándulas submaxilares, que están en el ángulo del maxilar inferior y que tienen un conducto que se conoce como conducto de Wharton, y que se abren acá en el piso de la boca a ambos lados del frenillo de la lengua. Y estas glándulas, que se conocen como glándulas sublinguales, que también son dos, acuérdense que tenemos dos parótidas, dos submaxilares y dos sublinguales. Las sublinguales tienen un montón de conductitos que se conocen como conductos de Rivinus y que se abren acá al costado, o sea, en el piso de la boca. Bueno, las glándulas salivales son de tipo túbulo-acinosas, ¿sí? Pero recuerden que la saliva que se produce acá en los adenómeros, o sea, la porción secretora de las glándulas, es modificada químicamente, porque la saliva primero tiene una enzima que se llama amilasa salivalotialina, que es la que va a degradar químicamente, va a hidrolizar el almidón en un disacárido llamado maltosa. Tiene mucina, que es un moco, ¿sí? Una sustancia mucosa que contribuye a la lubricación, a hacer que ese bolo alimenticio que se forma en la boca sea muy resbaloso, y evita también lesiones de la mucosa bucal. Y después tenemos agua, ¿sí? El agua es el que diluye los alimentos, permite la gustación también, porque si los alimentos no se diluyen en agua es imposible percibir los sabores. Bueno, pero acá tiene iones, pero la composición de iones es muy diferente de la saliva que se produce acá en los alvéolos que la que se secreta, ¿sí? La saliva que se produce en los alvéolos, o sea, en el adenómero de las glándulas, tiene un alto contenido de sodio y cloro. Entonces, se absorbe en forma activa, reabsorbe sodio, y se reabsorbe en forma pasiva, porque cuando se reabsorbe sodio, que es un ion positivo, arrastra consigo el cloro, que es un ion negativo, en forma pasiva, y entonces la saliva que se secreta tiene entre un 7 a un 10% menos de sodio y de cloro, pero se secreta en forma activa ion bicarbonato, o sea que la saliva que se produce tiene mayor cantidad, o sea, no es que la que se produce, sino que la que se secreta tiene mayor cantidad de ion bicarbonato y ion potasio, o sea, se secreta en forma activa ion potasio, y el ion potasio arrastra consigo el ion bicarbonato. Entonces, la composición iónica varía mucho.
Con respecto a la composición de la saliva, también fíjense acá están representadas, son gráficos que representan la composición de la saliva producida por los tres pares de glándulas salivales. O sea, las glándulas parótidas tienen una secreción muy acuosa con abundante sustancia serosa. Cuando digo sustancia serosa, no tiene sustancia mucosa. Fíjense que por ahí, acá en este gráfico muestra con amarillo dibujadas las células productoras de moco y con rojo las células productoras de sustancias serosas, o sea, de enzima. La única enzima contenida en la saliva, producida por las glándulas mayores o extrínsecas, es la amilasa salivalotialina, porque la amilasa lingual, la lipasa lingual la producen las glándulas ubicadas en la lengua, que son glándulas menores, que se conocen como glándulas linguales o de von Hebner. Bueno, estas, o sea, las parótidas, la saliva que produce es bastante acuosa, con abundante enzima amilasa salival, por eso tiene abundantes sustancias serosas. Las submaxilares o submandibulares, lo mismo, tiene sustancias mucosas y sustancias serosas, abundantes enzimas, pocas sustancias mucosas, y las sublinguales, las glándulas sublinguales, tiene mayor cantidad abundante secreción de sustancias mucosas y pocas sustancias serosas, o sea, es una saliva mucho más densa. Bueno, más o menos la cantidad de saliva que se secreta por día es de 1 litro a 1,5 litros. El pH de la saliva es óptimo para la actividad de la amilasa salivalotialina. Recuerden entonces que las secreciones serosas contienen la amilasa salivalotialina, que es una enzima que hidroliza el almidón en un disacárido llamado maltosa. Las secreciones mucosas son las que hacen que el alimento el bolo alimenticio se vuelva muy resbaloso para evitar lesiones de la mucosa bucal, pero también facilita la deglución. El agua disuelve los alimentos y facilita la gustación. Y los electrolitos, acuérdense que por el importante papel que cumplen los conductos de las glándulas salivales, se reabsorbe sodio y cloro, por eso que la saliva secretada tiene 10 veces, entre 7 a 10 veces, menos sodio y cloro, y tiene 6 veces más potasio y ion bicarbonato. Y el ion bicarbonato acá, claro, de que modifica el pH y hace que la saliva tenga un pH entre 6 a 7 óptima para la acción de la amilasa salivalotialina. Bueno, otra de las funciones de la saliva, acuérdense que humifica los alimentos, disuelve los alimentos y permite la gustación, tiene acción lubricante también. Acuérdense que la mucina contenida hace que el bolo alimenticio sea muy resbaloso, facilitando la deglución, pero también hace que ese bolo alimenticio no lesione la mucosa bucal, ni tampoco faríngea ni esofágica, por donde va a transitar. Va a facilitar la deglución porque se vuelve muy resbaloso el bolo alimenticio, y tiene sustancias que van a prevenir lesiones en la mucosa bucal y la aparición de caries, como cuáles. Primero, que la salivación copiosa arrastra, porque fíjense que ahí dice que se produce por minuto 0,5 mililitros en estado de vigilia, o sea, no durante en periodos digestivos. Y esto, o sea, continuamente estamos produciendo saliva y esto arrastra los gérmenes. Pero también la saliva contiene factores que destruyen las bacterias, como por ejemplo el ion tiosinato que perfora, la cubierta de las bacterias, las lisocimas, que son enzimas proteolíticas que terminan digiriendo las bacterias. Tiene también defensinas, alfa y beta defensinas. Las beta defensinas son producidas por las células epiteliales y las alfa defensinas son producidas por los neutrófilos, y también tiene
anticuerpos que son producidos por los linfocitos B. Entonces, es importante porque la saliva protege la boca de la aparición de caries, pero también protege la mucosa bucal de lesiones producidas por las bacterias. Si no produciríamos saliva, en unos pocos minutos aparecerían lesiones en la mucosa bucal, ulceraciones en la mucosa bucal. Pero es imposible porque hay tantas glándulas salivales menores y hay 3 pares de glándulas salivales mayores. Bueno, ¿qué estímulos provocan la salivación? Bueno, estímulos, por ejemplo, táctiles. Por ejemplo, si sustancias muy lisas, que tienen superficie muy lisa, por ejemplo, colocar una bolita dentro de la boca, provoca una salivación copiosa. Pero también, por ejemplo, alimentos ácidos, agrios, provocan una salivación copiosa. También estímulos visuales, como por ejemplo ver una torta o un asado, por ejemplo, al que le gusta el asado. También estímulos provenientes del estómago y del intestino, porque, por ejemplo, cuando consumimos un alimento muy picante o irritante, entonces cuando llega al estómago también puede provocar una salivación copiosa. Los estímulos aferentes, que principalmente proceden de la lengua o de otras regiones, viajan por los nervios faciales y los nervios glosofaringios al centro de la salivación, que se encuentra en esta zona del sistema nervioso central, que se conoce como bulbo, prácticamente muy cerca del surco que delimita el bulbo con la protuberancia anular, que se conoce como surco bulbo protuberancial. Bueno, y ese centro origina estímulos que viajan también en forma deferente hacia las glándulas salivales por los nervios faciales y glosofaringios, y hace que aumente la irrigación sanguínea en las glándulas salivales. Y eso provoca la salivación copiosa, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a hablar de la masticación y la importancia de la saliva en el proceso de masticación. Les dejo descansar un ratito para que tomen un mate, un cafecito, y después continuamos.